mensaje dramático, pero esperanzador, que viene del pasado, como una fotografía de los tiempos presentes y los venideros. Estamos alrededor de los siglos XVI y XVII, y la Santísima Virgen anuncia y prepara en Quito, Ecuador, la era mariana que vendrá a inaugurar siglos después en la Rue du Bac, con las apariciones de la Virgen Milagrosa a Santa Catarina Labouré en 1830. Tenemos la responsabilidad y el honor, en lo que se trata de temas de particular importancia en la constelación de apariciones marianas, después de la debida selección entre buenas y falsas apariciones. Hay una jerarquía, y es claro que, si recorremos la historia, veremos que la Virgen siempre ha aparecido, pero no con la misma frecuencia, ni con el mismo tenor, ni con el mismo fin. Hoy hablaremos de una de las más grandes e importantes apariciones marianas de la historia, sobre todo el mensaje. Se trata de la aparición de la Virgen del Buen Suceso de Ecuador, Quito. Las apariciones de la Virgen del Buen Suceso, como veremos, han tenido tantas y tales intervenciones de la autoridad eclesiástica que se pueden considerar con seguridad como aprobadas oficialmente, aunque no haya habido una carta pastoral o un decreto que declara explícitamente el carácter de sobrenatural, como sucedió, por ejemplo, con Fátima, con Lourdes, La Salette o Ámsterdam, comparando con algunas de las apariciones célebres más importantes. Es importante en este momento hacer una breve introducción. Especialmente en estos tiempos, no queda claro entre varias apariciones cuáles están aprobadas o cuáles no, si se pueden creer o no. Hablaremos sobre una entrevista hecha al franciscano capuchino Padre Flavio Ubodi. Era vicepresidente de la Comisión para el Estudio e Investigación de las Apariciones de Civitavecchia. Se hizo notar al Padre Flavio que, aunque no hubo decreto oficial, han habido muchas posiciones positivas en actos oficiales de autoridades eclesiásticas. Entonces le preguntan, ¿Civitavecchia ha sido aprobada? La respuesta es sí, y explica, porque es técnicamente llamado reconocimiento indirecto. Ocurre cada vez que ante un acontecimiento se ponen en marcha unos actos oficiales o solemnes que no se explicarían si las autoridades que los emiten no estuvieran firmemente convencidas de la verdad del evento en sí. Estos actos deben considerarse como una marca de autenticidad otorgada por la Iglesia a los eventos de Civitavecchia y la autorización para venerar a la Virgen. Son actos que tienen sentido, explico, si el evento se da por cierto. Tomé esta cita de Padre Ubodi porque es precisamente lo que está sucediendo en el caso de las apariciones de la Virgen del Buen Suceso. Ahora nos preguntamos, ¿qué sucedió en este caso en particular? ¿Cómo la autoridad eclesiástica se expresó al respecto? En primer lugar, la vidente Sor Mariana de Jesús Torres. Luego veremos algo de su historia porque es extraordinaria y se puede comparar con los grandes místicos de estos siglos y de estos 2 milenios de la Iglesia Católica. Hay un decreto que la declara venerable. El 8 de agosto de 1986, después de haber examinado la extensa documentación de la vida de Madre Mariana como vidente de Quito, el arzobispo Monseñor Antonio González emitió un decreto obispal para iniciar la causa de beatificación de la Madre Mariana, en el que se decía que Sor Mariana había practicado todas las virtudes en modo heroico y que se había distinguido por su devoción a la pasión de Cristo, por la Sagrada Eucaristía y por la Madre de Dios. Se ha reconocido sus dones y carismas sobrenaturales durante su vida. Entre estos estaban precisamente las visiones. Ya bastaría esto para que la autoridad eclesiástica diga que sus carismas, entre los cuales claramente las visiones, son sobrenaturales. Hay un segundo decreto del 7 de enero de 1991, en el cual el mismo obispo Antonio González decreta precisamente y oficialmente la coronación canónica de la estatua de la Virgen del Buen Suceso, venerada en la iglesia del convento de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Quito. Luego decretó la autorización al culto de la triunfante estatua. Fue la Virgen quien pidió la construcción de esta estatua,
y luego el decreto por el cual se declara santuario arquidiocesano mariano a la iglesia del convento de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Quito. Aquí estamos hablando de actos públicos. Es importante aclarar estas cosas necesarias para preparar el terreno para todas las cosas hermosas e importantes que se deben decir de estas apariciones. Se puede decir ciertamente que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos de María. En varias ocasiones, los tiempos de María son como la concretización histórica de la visión de la mujer y el dragón. Está claro que el Apocalipsis habla en símbolos, no es una crónica, pero es historia. Se podría decir que el Apocalipsis es la historia del mundo, pero a través de los símbolos. Entonces, será solamente con el desenvolvimiento de los acontecimientos que entenderemos más profundamente el significado y la realización de los grandes acontecimientos del Apocalipsis. Con las grandes apariciones marianas modernas, tenemos una fuerte concretización de esta visión, de la mujer y el dragón, con la Virgen que triunfa sobre Satanás para destronarlo. Como dice en uno de los mensajes de estas estupendas apariciones, destronaré al orgulloso Lucifer y lo pondré bajo mi pie, y haré que la Santa Iglesia Católica vuelva a brillar. Por lo tanto, en estas apariciones también se habla de la futura restauración de la Iglesia. Entonces nos encontramos frente a una aparición que vino a finales de 1500 e inicios de 1600. Aquí comienzan los grandes tiempos de María, y también lo hemos visto un poco en las apariciones de Rue du Bac. Estas apariciones tienen una relación muy profunda con los tiempos de María, porque tanto las apariciones de la Virgen como el mensaje y profecías de la Virgen del Buen Suceso, junto con las profecías y mensajes de las apariciones de los últimos siglos, describen nuestro siglo como la época de la gran apostasía, de la persecución de los fieles y del terrible castigo divino que pende siempre sobre la humanidad impenitente. Con las apariciones de los tiempos de María, preparan también una era para dejarnos vislumbrados de gozo por el triunfo de la Santa Virgen sobre la serpiente antigua, de la restauración de la Iglesia, del cristianismo y la ruina de la revolución anticristiana. Estas apariciones son de gran importancia porque antes de Rue du Bac en adelante nosotros no tenemos apariciones verdaderamente proféticas, y todas las grandes apariciones que precedieron en 1800 son simplemente apariciones de carácter privado, es decir, la aparición de un vidente. Son visiones en las cuales se pide la construcción de una iglesia, de una capilla, de una estatua. Es la Virgen que poco a poco construye un culto, porque quiere repartir grandes gracias, porque quiere que la gente la frecuente realmente, sustancialmente así, o para apoyar la obra misionera. Como el mejor ejemplo que se puede hacer en este caso es Guadalupe, en el cual tenemos un mensaje no profético, con una profecía implícita. Lo vemos en la tilma, que se trata de la mujer del Apocalipsis. A través de esa imagen está el gran milagro de la conversión de decenas de miles de indios. Pero realmente no hay profecía. La única gran aparición inmensa que anticipa todo el cuadro profético del después es esta. La Madre Mariana de Jesús Torres nació en 1563 en España de una familia de la aristocracia española. El padre Diego Torres y la madre María Berrichoa, devotos católicos españoles del 1500, vivían en el corazón del catolicismo, donde reinaba la vida católica, con grandes reyes y grandes reinas católicas de verdad. La España del 1500 lleva en alto el estandarte del catolicismo. Ella nació en este contexto.
A los 9 años, después de haber hecho la primera comunión, Jesús se le apareció por primera vez y le dijo que había llegado la hora de que dejara la casa paterna para abrazar su cruz en una tierra lejana. Mariana entendió que tenía que seguir a su tía, la Madre María Taboada, que fue abadesa de la Orden de la Inmaculada Concepción, que había sido fundada y aprobada gracias a los reyes españoles, porque gracias a la intervención de los soberanos llegó el decreto de la Santa Sede. Es una rama de la Orden franciscana, con referencias explícitas a la Inmaculada, que aún no era un dogma. También es una consagración mariana, porque estaba ligada a la espiritualidad de la servidumbre mariana. Gracias a algunos teólogos españoles y gracias a esta orden de concepcionistas que empezó a desarrollarse y fue también los terrenos fértiles en el que más tarde se desarrolló la teología de la espiritualidad de la servidumbre mariana francesa, de la que San Luis Grignon de Montfort formó parte. Se puede decir con certeza que el Montfort es heredero de esta realidad y está ligado a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Se nota que hay un contexto muy católico y muy mariano detrás de toda esta historia. Desde muy niña siguió a su tía a fundar un convento en Ecuador, un nuevo convento de las monjas al propio rey Felipe II, que prácticamente dio luz verde para la fundación de este convento en Ecuador. Durante la travesía en barco, se desató un huracán de una violencia sin precedentes, tan aterrador que incluso los marineros en un momento determinado dijeron que ya no había esperanza de salvación. Mariana y su tía vieron en las aguas tempestuosas una serpiente gigante de 7 cabezas que intentaba destruir su barco. En ese momento, la pequeña Mariana se desmayó. Madre María, la tía, rogó al Señor que la salvara, y de repente la luz del día penetró en esa oscuridad aterradora, y el huracán cesó. Cuando Mariana despertó, le cuenta a su tía que había visto una serpiente muy grande en el mar retorciéndose, y luego una dama de incomparable belleza, vestida de sol, con una corona de juego de estrellas en la cabeza y con un niño en sus brazos. La dama atravesó la cabeza de la serpiente con una lanza. Después de algunos años, en el nuevo convento, Madre Mariana, aún no abadesa, corría el año 1582, antes de que comiencen las apariciones de la Virgen con sus mensajes. Sucede algo absolutamente extraordinario. Mientras rezaba en el coro del convento, al pie del sagrario, en una breve conversación con nuestro Señor, de repente escucha un estruendo aterrador, y toda la iglesia es sumergida en tinieblas, y mirando hacia arriba, en el humo, vio el altar mayor iluminado. El tabernáculo se abre, y aparece Cristo como en el Gólgota, en su agonía con la Virgen María, San Juan y María Magdalena a sus pies. Creyendo que ella era la causa de todo esto, Sor Mariana se tira a tierra con los brazos cruzados y exclama: Señor, yo soy la culpable, castígame y perdona a tu pueblo. Pero su ángel de la guardia la levanta del suelo y le dice: no, tú no eres culpable, levántate, porque Dios quiere revelarte un gran secreto. Viendo las lágrimas de la Virgen María, se vuelve hacia ella diciendo: mi señora, soy yo la causa de tu tristeza. No eres tú, sino el mundo criminal. Entonces nuestro Señor comienza su agonía, y Madre Mariana escucha la voz de Dios Padre que dice: este castigo será para el siglo XX. De repente, sobre la cabeza de Cristo moribundo aparecen 3 espadas, sobre las cuales está escrito: castigaré las herejías, castigaré la impiedad, castigaré la impureza, que son los 3 puntos principales de la profecía. Madre Mariana de Jesús tuvo 2 muertes místicas. Es precisamente durante esta aparición, al final de la cual el Señor dijo: castigaré al mundo. Y ella le dijo: Señor, yo quiero hacer algo. Entonces ella es prácticamente transportada al reino del más allá y se presenta en su juicio. Jesús le dice: hija mía, aquí hay 2 coronas, la corona de espinas y la corona de gloria. En ese momento, Madre Mariana estaba lista para ir al cielo.
He aquí la pregunta fatídica. ¿Qué quieres hacer? La gloria ya te pertenece, pero ¿quieres ayudar a los hombres? Ella respondió, voy a la tierra, y tuvo la misión de sacrificarse por el siglo XX y el siglo XXI, ofreciéndose como alma mística víctima en 1500, sufría y oraba por todos y cada uno de nosotros. En 1594, el 2 de febrero, alrededor de la 1 de la noche, la joven abadesa del convento de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Quito, Ecuador, la madre Mariana Torres, bajó a rezar en el coro de la capilla, como lo hacía desde algún tiempo, con mucho fervor, pidiendo a Dios por el destino de la pequeña comunidad monástica. En cierto momento, tuvo la impresión de que alguien estaba claramente presente. Escuchó su nombre y, volteándose, vio una bella dama, rodeada de gloria y esplendor, vestida de monja. Con la mano izquierda sostenía a un niño de belleza celestial, mientras que con la derecha sostenía un báculo abacial de oro bruñito y tachonado de piedras preciosas. Al contemplarlo, la abadesa sintió una oleada de gozo inefable, y sintió por Dios un amor tan intenso que si no hubiese tenido una protección especial, habría muerto al instante. En cuanto logró hablar, Madre Mariana preguntó, «Señora, ¿usted quién es?» Y ella contestó, «Soy María del Buen Suceso, Reina del cielo y de la tierra». La celestial señora profetizó eventos y dinámicas que después de 4 siglos de aquella predicción se cumplieron casi en su totalidad literalmente. Entre otras tantas está, ciertamente, la profecía del asesinato de Gabriel Moreno, el cruzado del siglo XIX. Era un gran líder católico de esa época. De hecho, en la primera visión o mensaje de Nuestra Señora de Buen Suceso, está fechado el 2 de febrero de 1610, y en esa ocasión la Virgen predijo que un presidente católico ecuatoriano sería asesinado en el siglo XIX. La Virgen dijo que sería una secta la que lo mataría, y de hecho fue la masonería la que lo asesinó. La Virgen predijo también que en el siglo XIX se definiría el dogma de la Inmaculada Concepción, y que el Papa que hubiera definido ese dogma se habría convertido en una especie de prisionero en el Vaticano. Realmente no usó la palabra prisionero, pero habló del surgimiento de los enemigos de la Iglesia. De hecho, Pío IX, que promulgó ese dogma en el siglo XIX, fue encerrado por el gobierno masónico piamontés dentro del Vaticano. También predijo en el 1610 que el dogma de la Asunción se habría definido, pero solo después de un gran derramamiento de sangre, y así sucedió, porque se definió después de la Segunda Guerra Mundial. También se habló de las grandes herejías que afectarán a la Iglesia en el siglo XX. A continuación hablaremos de la secuencia del mensaje divididas por temas, a fin de facilitar la recepción y el entendimiento. La pérdida de la fe y la propagación de las herejías de finales del siglo XIX y en gran parte del siglo XX. Se propagarán varias herejías. Cuando dichas herejías se hayan incrementado, la luz preciosa de la fe se apagará en las almas por la corrupción casi total de las costumbres. Durante ese periodo habrán grandes catástrofes físicas y morales. El espíritu cristiano se irá extinguiendo rápidamente, apagando la preciosa luz de la fe, hasta llegar al punto de que habrá una degeneración general
y casi total de la moral. La profanación y desprecio de los sacramentos. Cómo me entristece profundamente ver los enormes sacrilegios, tantos públicos como privados, que sucederá a causa de las profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán las hostias consagradas de las iglesias. El sacramento del matrimonio, que representa la unión de Cristo con su iglesia, será atacado y profanado en el pleno sentido de la palabra. La masonería, que en ese momento estará en el poder, dictará leyes injustas con el objetivo de abolir este sacramento, facilitando que todos vivan en el pecado, fomentando la procreación de hijos ilegítimos nacidos sin la bendición de la Iglesia. Aumentarán los efectos de la educación laica, que será una de las causas de la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. El sacrosanto sacramento de la orden sagrado será burlado, oprimido y despreciado. El demonio tratará de perseguir de todas las formas posibles a los ministros del Señor, y con sutil astucia intentará alejarlos del espíritu de sus vocaciones, corrompiendo a muchos de ellos. Estos sacerdotes corruptos, que serán movidos de escándalo para los cristianos, harán crecer el odio de los malos cristianos y enemigos de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre todos los sacerdotes. El sacramento de la extremunción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo, ya sea por la negligencia de sus familiares o por su falso sentimiento que tratan de proteger a los enfermos de ver la gravedad de su situación, o porque ellos mismos se rebelan contra el espíritu de la Iglesia Católica. Empujada por la malicia del demonio, así tantas almas serán privadas de innumerables gracias, consolaciones y las fuerzas que necesitan para dar el gran salto del tiempo a la eternidad. El triunfo de las impurezas y de la inmoralidad. El espíritu de impureza que saturará la atmósfera en aquellos tiempos como un océano repulsivo inundará las calles, las plazas y lugares públicos con indecible libertad. Casi no habrá almas vírgenes en el mundo. La delicada flor de la virginidad, tímida y amenazada de extinción, brillará desde lejos, refugiándose en conventos. Allí encontrará buena tierra y echando raíces crecerá y vivirá, y su fragancia será el deleite de mi Hijo Santísimo y el escudo contra la ira divina. Sin la virginidad sería necesario que el fuego del cielo cayera sobre esos países para purificarlos. En estos tiempos infelices habrá una lujuria desenfrenada que empujará a los restantes al pecado y conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Casi no habrá más inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. En este gran momento de necesidad de la Iglesia, quienes deben hablar callarán. El ataque de Satanás sobre las almas consagradas. En estos tiempos de soberbia y malicia, el demonio envidioso y pestífero tratará de entrar aún en estos jardines cerrados de los conventos y religiosos para hacer marchitar estas maravillosas y delicadas flores. Pero lo enfrentaré, le aplastaré la cabeza con mi pie. ¡Oh, qué dolor! Habrá almas descuidadas que voluntariamente se arrojarán en sus garras. Otras devueltas al mundo se convertirán en herramientas del diablo para la perdición de las almas. La profanación de la inocencia de los niños. A través de la adquisición del control sobre todas las clases sociales, la secta masónica será tan astuta que entrará en los corazones de las familias para corromper incluso a los niños. El diablo se gloriará en alimentarse traidoramente de la exquisita delicadeza del corazón de los niños. Durante estos tiempos infortunados, el mal se elevará a la inocencia infantil, y así las vocaciones al sacerdocio se perderán, y esto será un verdadero desastre. Las violentas y brutales persecuciones contra los fieles por parte de los enemigos de Dios y de la Iglesia. Durante este período, siglo XIX y XX y más allá, la observancia de la regla resplandecerá en las costumbres que tendrá el santo ministerio del altar escondido.
y almas maravillosas de donde mi Hijo Santísimo y yo nos deleitaremos considerándolos excelentes flores y frutos de heroica santidad. Los impíos les declararán una guerra cruel, cubriéndolos de injurias, calumnias y vejaciones, para impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero ellos, como sólidos pilares, permanecerán inquebrantables y afrontarán todo esto, con ese espíritu de humildad y sacrificio del que están revestidos en virtud de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, que los ama como la fibra más íntima de su santísimo y tierno corazón. La deserción de las almas sacerdotales. En esta época el clero secular abandonará sus ideas, porque los sacerdotes se volverán negligentes en su sagrado deber. Perdiendo la brújula divina, se apartarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal, quienes se apegarán a los bienes, a las riquezas que ilícitamente se esforzarán por obtener. La Iglesia sufrirá en esta noche oscura, sin un prelado y un padre que conduzca con paternal amor, dulzura, fuerza, sabiduría y prudencia. Muchos sacerdotes perderán el espíritu, poniendo en gran peligro sus almas. Mis sacerdotes y religiosos caerán en una indiferencia fatal. Su frialdad apagará el fuego del amor divino, afligiendo mi corazón amoroso. La deserción de los líderes de la Iglesia. Tiempos terribles vendrán, cuando aquellos que justamente deben defender los derechos de la Iglesia sean cegados. Sin miedo ni respeto humano, se unirán a los enemigos de la Iglesia para ayudarles a cumplir sus ambiciones. Ay del error de los eruditos, de los que gobiernan la Iglesia, al pastor del pueblo que mi Santísimo Hijo encomendó su cuidado. La restauración por medio del rebaño fiel. Un pequeño número de almas, que escondidos guardará el tesoro de la fe y de las virtudes, sufrirá de manera indeciblemente cruel y un martirio prolongado. Muchos de ellos morirán por la violencia del sufrimiento, y los que sean sacrificados por la Iglesia y por la patria serán considerados mártires. Para liberar a los hombres del vínculo de las herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Santísimo Hijo destinará a la restauración, deberán tener gran fuerza de voluntad, constancia, destreza y mucha confianza en Dios. Para probar esta fe y confianza de los justos, habrá momentos en que todo parece perdido y paralizado. Este será el feliz comienzo de la completa restauración. Una terrible guerra exterminadora. Para disipar esta nube negra que impide que la Iglesia se beneficie del día glorioso de la libertad, vendrá una guerra aterradora y terrible, donde habrá derramamiento de sangre de nativos y extranjeros, de los sacerdotes regulares y seculares, y también de las monjas. Aquella noche será la más horrible, porque parecerá que, humanamente hablando, el mal ha triunfado. Sobre los castigos futuros. La justicia divina manda terribles castigos a naciones enteras, no solo por los pecados del pueblo, sino también por los pecados de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos están llamados por la perfección de su estado a ser la sal de la tierra, los dueños de la verdad y los que mantienen alejada la ira divina. Desviándose de su misión divina, se degradan a tal punto que a los ojos de Dios son ellos los que aceleran los castigos, porque separándose de mí, acaban viviendo solo una vida superficial en el alma, y alejados de mí no son dignos de dicho ministerio. Con su frialdad y falta de confianza, actúan como si fuera para ellos un extraño. El renacimiento por la llegada del pastor que restaurará el espíritu cristiano en la Iglesia. Oren incesantemente sin cansarse, y lloren con lágrimas amargas en el secreto de su corazón, implorando a nuestro Padre Celestial, que por amor al corazón eucarístico de mi Santísimo Hijo, que por su preciosa sangre derramada con tanta generosidad y por la profunda amargura y el sufrimiento de su cruel pasión y muerte, pudiera tener piedad de sus ministros y poner fin rápidamente a estos tiempos poco propicios.
enviando a su iglesia al prelado que restaurará el espíritu de sus sacerdotes. Mi Hijo Santísimo y yo amaremos con un amor de hijo privilegiado y le haremos dono de rara habilidad, humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina, fuerza para defender los derechos de la iglesia y un corazón tierno y compasivo para que, como Otto Cristo, que asista a los grandes y a los pequeños sin desdeñar a las almas más desdichadas que requieran un poco de luz y consejo en sus dudas y sufrimientos. Con divina suavidad, Él guiará las almas consagradas al servicio de Dios en los conventos y las guiará, aligerando la carga del Señor, que dijo: mi yugo es dulce y mi carga es ligera. La balanza del santuario se pondrá en sus manos para que todo se pese con debida medida, que Dios será glorificado. La restauración del mundo y la Iglesia por medio de la intervención de María Corredentora. Esto marcará entonces la llegada de mi hora, cuando yo, de manera sorpresiva, destronaré al orgulloso Satanás, aplastándolo con mi pie y encadenándolo en el abismo infernal, liberando así finalmente la Iglesia y el mundo entero de su cruel tiranía.